Buenas noches, estimados juevidentes. Estamos partiendo con el octavo programa de la temporada, y en esta oportunidad tenemos de invitado a Edgardo Jarpa Luna, vicepresidente de la FENAT del Hospital Regional y también de la región del Biobío. Partimos saludando a nuestro camarógrafo y director Jesús Montanare, Sergio Fica en la ayuda de cámara. En este momento nuestro panelista estable Sergio Lara no se encuentra, pero está por incorporarse. Teníamos pendiente un enlace con la radio del adulto mayor, nos parece. Permiso. ¿Aló? ¿Sí? Radio adulto mayor, ¿verdad? Ya. Partimos entonces. Perfecto. Cuéntanos. ¿Aló? ¿Aló? No, parece que se interrumpió. Sí. Sí, en este momento sí. ¿Con quién tengo el gusto? No. Ahí estamos, colegas saliendo de... ¿Estamos saliendo bien? ¿Nos escuchan bien por ahí? Perfectamente, fuerte y claro. En este momento tenemos un enlace con la radio del adulto mayor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rudy Bustos, el director de la radio, acá de la radio del adulto mayor. ¿Con quién tengo yo? ¿Con Antonio? Con Antonio Mena, panelista del programa. Cuéntanos, Rudy. Cuénteme, don Antonio, ustedes tienen importantes invitados allá. En este momento estamos con Edgardo Jarpa, vicepresidente de la FENAT de la región del Biobío y del Hospital Regional. Sí. A minutos de entrevistarlo. Claro. Gustaría también intento de ustedes van a conversar, conversar sobre lo que es el tratamiento hacia la atención hacia los adultos mayores. ¿Tú tienes alguna pregunta en directo para nuestro invitado? Sí, directo podemos conversar. Procede. Procede. Ya. Mira, él me está escuchando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Ah? Sí. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo celebró el día del 1 de mayo, el Día del Trabajador? Sí, estuvimos todos con las organizaciones sociales, estuvimos en Talcahuano, así que todo muy bien y compartimos con todas las dirigentes y pobladores que llegaron allá. Ya, estuvo bien y lo pasaron bien entonces. Sí, fue una fiesta familiar importante, hace bastante tiempo que por lo menos no había ese ánimo que se vio ahora por lo menos. Claro. De partida te puedo agregar que participamos también como Prensa Ciudadana y Collado TV en la oportunidad, una marcha que convocó alrededor de 3.000 personas en Talcahuano, muy animada, muy extensa también, muy entretenida y pacífica por lo demás. Claro, no hubieron problemas ninguno de todos en ese sentido. No, en lo absoluto. Mucho canto, bueno, mucho artista. Qué bueno, Antonio. Mira, yo quisiera conversar con él. A mí me ha tocado, bueno, le explico para que sepa, este medio de comunicación, la radio del adulto mayor, trabaja mucho es un medio que es exclusivo hacia el adulto mayor, referente. Y programación especial para ellos, sus problemas y todo eso a nivel nacional, este medio de comunicación. Entonces a mí me ha tocado ver, cuando voy al hospital de repente, personas, funcionarios o que dependen también, no es muy bueno el trato hacia el adulto mayor. Yo quisiera preguntarle cómo está el presidente y el vicepresidente, y qué opina de eso. Bueno, yo creo que no es diferente lo que pasa con la atención, en este caso que tú representas al adulto mayor, con respecto al resto de la población. Y la verdad es que es cosa de ir a mirar urgencias, no hace mucho tiempo atrás. Nosotros hicimos un paro de 2 horas por la atención, por lo que es el tema de la calidad de atención. Y eso tiene que ver, más allá de lo que se habla del terremoto y lo que dejó en infraestructura botado, tiene que ver también con un tema que ya se apropió, que es la forma de atender, porque a nadie le interesa. O sea, es cosa de entrar. Yo sé que la población nuestra va a los hospitales públicos, pocos van a las clínicas porque es apenas casi el 20% y eso, los que concurren a las clínicas, por lo tanto la población concurre en su mayoría ahí. Pero nosotros dimos una voz de alerta el otro día porque nos parecía bastante horroroso
lo que hasta el momento se está dando, que por ejemplo los adultos mayores en este caso van quedando postergados y como una atención, por ejemplo, de guerra, que eso lo había visto solamente en las películas, se está atendiendo a lo que son, parece ser, los jóvenes y los niños en primer lugar, y los viejos que tienen una cierta edad, estoy hablando de 60 años hacia arriba, ya se han postergado en el fondo de la sala, esperando en una camilla o en un pasillo, y que además no les dan diagnóstico porque por la falta de cama parece ser que tienen que llevárselo entonces para la casa y vuelven después 3 días, 4 días después en peores condiciones. Y eso a nosotros nos parece esta marginación o discriminación que tiene que ver con la política nacional, que no existe a pesar de que las cifras muestran... Entonces, ¿usted cree, la pregunta del millón, dónde está el problema? Porque estamos pasando ya, ejemplo, ya no se le puede echar al gobierno actual, porque ya llevamos como 20 años de gobiernos que han pasado diferentes presidentes y ahora le tocó a un gobierno de la derecha. Claro. Pero tampoco se ha podido solucionar. Claro, lo que pasa es que es difícil a lo mejor decir en una palabra lo que pasa hoy día, porque el resultado, porque acordémonos que lo que se está ejecutando hoy día son políticas, leyes que se crearon a partir de los años 90. Y que no hubieron pantalones para implementarla, como los hospitales autogestionados, por ejemplo, y que hoy día la derecha de alguna forma empieza a implementar algunas leyes, pero que no tienen que ver con la solución de lo que la población necesitaba, sino que aquí se adecuó algo, digamos, que tenía que ver con el libre mercado. O sea, lo que a algunos pocos les satisfacían era lo que correspondía y que ejecutaron a través de leyes. Pero lo que la necesidad real, por ejemplo, tener un hospital en condiciones, con un recurso humano, con una cultura que no tenga que ver con el tema del negocio, o si tú eres joven o eres más viejo te van a dar prioridad a la atención, tiene que ver con que hoy día son las migajas las que se administran, las que hoy día tienen que ver con la calidad de atención que tenemos. Y eso, a pesar de que los funcionarios, que yo también comparto, y comparto desde que la crítica también viene desde el profesional, que hoy día parece ser que no le interesa mucho, y es lo que le hablaba el otro día al director del hospital, que hay un tema de gestión importante. Por ejemplo, no puede ser, si no quieren atender en urgencia el hospital regional, pueden lo más bien contratar una micro y traerlos al consultorio para hacerse cargo de lo que hoy día ellos no van a atender, y dejan ahí esperando a la gente, y eso es tema de gestión. Por ejemplo, pero contarle la realidad, decirle, ¿sabes que si tú no vienes atropellado o politraumatizado, no te van a atender, vas a esperar ahí porque el médico no se va a levantar a atenderte? Entonces, ¿quién enfrenta eso? Eso lo enfrenta el que está en la ventanilla, el administrativo que da la consulta, el que da la cara. Pero yo te hablo en forma personal, hemos tenido que ir a sacar muchas veces a algunas dependencias, a algunos profesionales, porque también nadie le ha puesto el cascabel al gato. Y aquí pasan los gobiernos, uno tras otro, y nadie apunta a lo que realmente se necesita. Así es, así es. Y aquí, yo te digo, nosotros al final ya entramos en un desgaste de incluso entrar a pelearnos internamente, porque igual al otro día estamos en los mismos. Claro, y se van entre las cosas y todo, y no hay cómo solucionar, como dices tú. Claro, yo te cito un solo ejemplo. Se le echa la culpa al tema del terremoto. Por ejemplo, el edificio que se cayó, que es la torre, se suponía que ahora sí iba a ser entregado este año. Sin embargo, el mall que tú ves ahí en Orompello, que empezó después del terremoto, yo creo que se va a inaugurar antes que se entregue la torre que se necesita, donde funciona de urgencia y los pabellones. Entonces, ¿qué prioridad tú le das a la salud? No es la prioridad que... Ahora, si hubiese sido una clínica, el hospital público, yo creo que se habría invertido y la cuestión habría estado funcionando. Los recursos están solamente para las grandes empresas, las grandes clínicas y todo. La salud no es prioridad, no es un derecho hoy día. Y en cuanto a eso, si no te significa recursos que entren, no se le da prioridad, porque no es un... Eso es lo que pasa. Edgardo, Rudy, yo quisiera recordar a los televidentes que estamos en un enlace con la radio del adulto mayor, y al respecto de del interesante diálogo que mantiene Rudy con Edgardo, quiero recordar de que hoy día se ha sepultado don Orlando, el marido de un adulto mayor, el marido de la señora María Garrido, del campamento El Molino de Dichato, que estuvo postrado más de un año, ¿ya? Y que en base a la gestión del plan Auge recibió
generosamente 2 jeringas durante todo el tratamiento. No podemos desconocer que tuvo visitas constantes por parte del personal respecto del personal del consultorio local, respecto al cual la señora María Garrido se expresa en muy buenos términos, pero lo cierto que en lo que corresponde a la gestión del Estado fueron 2 jeringas lo que recibió en un poco más de un año de postración de este adulto mayor y que acaba de fallecer en condiciones paupérrimas, abandonado en realidad en el campamento del Molino, alojado en una mediagua, con todo lo que ello significa. Edgardo, Rudy, bueno, yo creo que este tema del adulto mayor tiene muchas aristas, pero a mí que me toca participar del Consejo de Desarrollo Local del CEFAM Víctor Manuel Fernández, me he dado cuenta de que comparto con muchos dirigentes del adulto mayor, entre paréntesis, pero la verdad las cosas es que todo y cada uno de los que ahí se atienden, en realidad cuando uno va al detalle se da cuenta que sufren las mismas carencias. Quizás sí hay que reconocerlo, que el adulto mayor, por ser un grupo etario de mayor riesgo, estas mismas carencias se magnifican en su momento. A mí me ha tocado ver específicamente en el caso del CEFAM Víctor Manuel Fernández, y me ha tocado verlo como dirigente, ¿ya? Pero también me ha tocado verlo como usuario, porque uno siempre cuando es mal atendido o cuando siente que es mal atendido dispara con el primero que tiene al frente, pero cuando uno ya profundiza en el tema se da cuenta de que hay carencias que son de carácter estructural y que dicen relación con las políticas de Estado. Respecto de esto, Edgardo, ¿qué nos puedes referir, digamos? Mira, un tema súper denso, pero que es bueno que la población también tenga alguna referencia para poder responder. Y eso tiene que ver con la cultura. Así a grandes rasgos, yo divido este problema en 4 partes. Lo primero, que cuando se creó el Servicio Nacional de Salud, por allá por 1945, hay un acuerdo que pasa más allá del tema ideológico y político entre los componentes políticos de ese tiempo, y se crea el Servicio Nacional de Salud, que cumplía roles, por ejemplo, era integral, preventivo, curativo, equitativo, que eran como los pilares por eso se sustentaba esto, y además logra estándares mundiales, 3er lugar a nivel mundial, por ejemplo, con el control del infecto contagioso, la mortalidad infantil y las vacunas masivas, que eran un paradigma, y Chile aparece ahí ubicando, pero eso obedeció a una política de Estado, y que además después se implementa y llega a su máximo pic en los años 70-73, donde el PIB, el Producto Interno Bruto, se le asigna a salud, y esto es sumamente importante, el 2.3, que eran cerca de 8 millones en ese tiempo. Entonces, hay prioridad de atención. Bueno, ahí alcanza el desarrollo estructural y una línea nacional, una infraestructura, y además se crea una cultura que la población la asume y que confía en esto y acude a los hospitales públicos. Entonces, posteriormente, todo viene el tema de la contrarreforma, que es cuando sufre la gran crisis, a partir del año 73, donde se baja al 0,6% el PIB, tratando incluso de hacer desaparecer este sistema público. Se enajenan los bienes públicos, hay una destrucción masiva de inmuebles, se echa harta gente y llega a su más baja expresión. Sin embargo, esto se contrasta porque con todo lo que había pasado en la historia, la población igual no pierde la fe, e igual acude a los centros públicos, y aunque sea con media aspirina, y los viejos sin tener muchas herramientas ni condiciones de trabajo, logran igual sostener y darle cara a la población que llegaba necesitada. Y yo ahí se tildan muchos personajes de héroes ante las condiciones paupérrimas, pero sale adelante y se sostiene esto, a duras penas. Y luego llegamos al tema de los años 90. ¿Te das cuenta que...? Le interrumpo un poquito, colega. Cuéntame. ¿Le puede decir a nuestro colega ya de la sala máster que le puede bajar 2 puntos porque estamos saliendo acá con mucho eco la señal de nosotros? Vamos a atender aquello, a ver. Pero síguele nomás, bien interesante lo que usted me contaba. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la población es dueña, todos sabemos que nuestros abuelos, todos les descontaron a través del FONASA, ¿no es cierto?, un porcentaje de su sueldo, y se construye esto que parece ser que en un momento dado de la historia, estoy hablando ya llegamos a los años 90, un grupo de tecnócratas define el cambio y donde se sustenta la política de salud pública en Chile. Y se cambia, ¿no es cierto?, a través de un señor Sandoval, estoy hablando de la Concertación,
y se adoptan las formas, los lineamientos que entrega el Banco Mundial, todavía hablando del año 1993, y Chile cae de rodillas a este lineamiento que se fija a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y fija entonces la destrucción o el achicamiento del aparato estatal. Y con eso están los recursos, y con eso se emplean y se empiezan a entregar por la concertación 5 leyes, que son la FONASA, que son las leyes del autogestionado, el tema de los recursos, cómo se va a financiar, y también de los derechos del paciente, que aparece también dentro de esta comprensión. Pero además de eso están los hospitales autogestionados. Y la entrega, y se preparan las condiciones, porque también se plantea un tema de crisis para fundamentar la aparición de estas leyes. Y entramos al tema de la reforma. Esta reforma que no hace más que maquillar y preparar las condiciones para que el mundo privado, a través del auge, a través de las 56 prestaciones, y que, ojo con esto, el mundo médico se opone en un principio, igual que la FENAT y los trabajadores, al auge. ¿Y por qué? Porque hablan de que es como una corredor de seguros, donde solamente se asegura una parte del cuerpo y algunas presas frente a las enfermedades, pero se deja de lado, por plata y por dinero, a la otra parte. Y ese concepto ético y humano, en ese momento empieza a aflorar que es un tema económico, porque no hay más recursos. Entonces se desliga de esto. Sumado a que obviamente la salud solamente en la Constitución te define que te permite el libre acceso, dice, clarito, digamos, a los centros de salud, pero no te define la salud como un derecho en la cual tú debas exigirlo, como un derecho de vida. Frente a esto, la concertación entonces crea un abanico de leyes y prepara las condiciones para crear por ejemplo, una venta. Me imagino una persona que trabaja en el agro, que tiene una cantidad de manzanas y una producción, y que necesita vender esas manzanas, pero tiene que competir con un mercado. Hoy día el mundo privado y los recursos que debieran invertirse en solucionar el tema público están siendo traspasados al mundo privado. Vale decir, una prestación que a través de los mismos 56 prestaciones, que hoy día son 10 más que se sumaron, que son las del AUGE, del GES, las toma el sector privado y se le pagan incluso 4 o 5 veces lo que cuesta esa misma prestación realizarla dentro de un hospital público. ¿Y qué pasa? Si tú te analizas en todos los centros urbanos, hay una proliferación de clínicas alrededor de los radios de los hospitales, en todas las capitales, y han aumentado cualquier cantidad de los centros de diagnóstico y una pila de situación. Es porque hoy día los fondos públicos están siendo traspasados a través de estas leyes y de mercado hacia engrosar los bolsillos privados. Entonces, el tema es, ¿por qué esas platas que hoy día están allá y donde concurre el 80% de la población no se han administrado ni se invierte en lo que es la salud pública, con todo el déficit que existe? Entonces, ahí hay una pregunta que es importante, pero además, como les explicábamos nosotros cuando quisieron cerrar el hospital del Irquén, y en el pasillo le explicábamos a la señora que estaba esperando, decíamos, usted tiene que levantarse y defender su hospital, porque no puede ser que el trabajador del hospital venga a defender algo que de ustedes, también es de nosotros, pero resulta que a ustedes se les descontó, ustedes invirtieron esto, y el negociante, para hacer un negocio, tiene que invertir, poner en riesgo parte de su patrimonio, y hoy día eso no está. Entonces, a partir de esa concepción, el poblador va a hablar con el concejal, va a hablar con su vecino, y se crea un frente de defensa, y ustedes ven hoy día de lo que se quería eliminar, porque ya a través de la carretera hubo un plan, y esto quiero ser sumamente claro, de desviar todos los nacimientos a higueras, porque a través de la carretera nacieran todos para allá. Los temas de cirugía infantil, lo mismo. Entonces, al final del año, estadísticamente se mostró que no era necesario tener una especialidad de obstetricia, ni tampoco en el tema infantil, porque se había traspasado todo a higuera. Entonces, ¿para qué vaya a tener especialista en ese hospital? Pasaría a ser un tema como un consultorio. Frente a esto, menos mal que la población reaccionó, y tú ves que se revirtió esto, y hoy día hay un hospital de 3 pisos ahí, y que se han conservado áreas que se querían también eliminar. Esto tiene que ver con un tema netamente de mercado, y donde la población vale cero lo que pueda opinar con respecto a esto, porque esto está limitado solamente a una discusión técnica de algunos tecnócratas, pero la necesidad de la población no está puesta. Yo no sé si en los consejos le preguntan, por ejemplo, a una señora que pertenece a una junta de vecinos,
si le toman en cuenta eso, lo que dice, ¿qué está pasando con eso? Entonces, hay un tema que es importante que tiene que ir y llegamos a este tema del plebiscito. Yo quiero también plantear de que hoy día se abrió un plebiscito que se está haciendo a nivel nacional, solamente con la diferencia de que a diferencia de la educación, este plebiscito que comenzó el 23 de abril y que va a estar y que se abre mañana en los hospitales con mesas públicas y en el paseo peatonal, es una consulta que se le va a hacer si estamos conformes con la salud o no pública que existe. Pero tenemos algunas cosas en contra. Por ejemplo, a diferencia de la educación, hubo todo un movimiento, hubieron marchas, pero hoy día se coloca un tema de un plebiscito donde no toda la gente va a concurrir al hospital de todos los días, como el chico que va a la universidad o que va al liceo, que tiene una cuestión constante de discusión y una problemática. Entonces, es bastante difícil el tema. Y por eso es que esta radio que nos convocó acá, y la cual le doy las gracias también, es que necesitamos también que se publique y que se pueda entregar los mecanismos de participación que van a ser a partir de mañana presencial, pero que también por internet se puede votar solamente teniendo 14 años y puede participar toda la familia, y que es el www.votociudadano.cl. Yo no digo que este plebiscito vaya a solucionar el tema, pero creo que pone la discusión en el tema nacional, y además pretendemos que se creen los vínculos para que esta responsabilidad la asuman las comunidades, que son los que tienen que defender y tienen que tratar de cambiar lo que es hoy día la salud pública, a menos que estén conformes. Pero tú das un ejemplo, claro, yo te doy un ejemplo. Yo vivo cercano al sector acá de Puchacay, y un viejo murió, y un viejo que trabajó 43 años en el servicio de salud, y nosotros lo descubrimos en una camilla, porque fue funcionario, y de apellido Cifuentes, y que su hija también trabaja allá, lo descubrimos en una sala de espera, en una camilla, en un patio, donde había sido echado para su casa 3 días antes, siendo funcionario. Del mismo hospital. No se le descubrió una neumonía que tenía, y solamente porque tiene un dedo azul que se le amputó, pudo conseguirse bajo esa premisa, pudo conseguirse una cama y quedar hospitalizado. Las curaciones que tenía que irse a hacer, el ex compañero nuestro falleció, y paradójicamente a la semana después de haber fallecido le fueron a hacer las curaciones que tenían que haberle hecho en su tiempo respectivo. Te estoy hablando de lo que aparece en el papel, que es el auge, que son todos estos compromisos, y que en la realidad no funcionan como debieran funcionar. También tiene que ver con un país de mentiras. Y tiene que ver que esta verdad que hoy día pretendemos que se discuta, que se diga transparentemente lo que existe y qué es lo que queremos nosotros cambiar, debe de velarse. Y con ese ejemplo yo creo que, bueno, el viejo hoy día trabajó 43 años, como yo te digo, y permaneció postergado, al igual que era un adulto mayor. Grafica que aquí no se salva a nadie. No, aquí estamos cayendo todos en el mismo saco, como se dice. Creo que queda perfectamente claro lo que pasa hoy día con la salud. Bueno, estos ejemplos que nos está relatando aquí Edgardo Jarpa, vicepresidente de la FENAT de la región del Biobío y del Hospital Regional, creo que de una u otra manera los mayores, edades medias y los más jóvenes hemos sido testigos en algún momento, porque o lo hemos vivido o hemos conocido en directo de ello. Estamos en un interesante enlace, radio enlace con la radio del adulto mayor, conversando con Rudy Bustos, ¿ya? Me parece director de la radio. Sí, correcto. Estamos conversando precisamente con Edgardo Jarpa sobre el tema de la salud. ¿Es la salud un derecho o es un privilegio? Creo que la respuesta todos la conocemos. Pero también quiero recordar algo, y respecto a lo que el ejemplo que nos das de cómo se defendió la permanencia del hospital de Lirquén, me dices, ¿sí? Que eso refleja claramente una conducta que nosotros debiéramos tener y que tenemos una oportunidad el día de mañana de salir a representarla. Y es que un pueblo que no defiende lo suyo, que no es capaz de defender lo suyo, invariablemente va a terminar siendo inquilino en su propia tierra. Claro. Y eso es lo que estaba pasando con el saqueo de nuestra patria respecto de los recursos naturales, renovables y de toda naturaleza, pero también respecto de los servicios que son de carácter estratégico, como la luz, el agua y tantas otras más, y entre ellos la educación y la salud. Continuamos entonces.
Rudy, Sí, te estoy escuchando atentamente. ¿qué más nos puede... alguna otra interrogante, alguna otra inquietud? Mira, yo creo que de todo lo que hemos conversado realmente han pasado años y años y no se ha podido arreglar. Yo creo que aquí vamos a tener problemas para rato en este sentido. Esto no es problema, no es que se vaya a arreglar en un año o 2 años, porque son muchas las necesidades que en este momento que están afectando a nuestro servicio público. Claro. Pero hay una cosa, yo creo que en definitiva de esto también nosotros algún grado de culpabilidad tenemos, porque básicamente hemos permitido que se haga y se deshaga con nuestros derechos y ante el saqueo, ante la jibarización de nuestros derechos, la verdad de las cosas es que invariablemente toda la sociedad, ya sean estudiantes, ya sean funcionarios, obreros, trabajadores, jubilados, hemos permanecido como pasivos espectadores respecto de situaciones en las que invariablemente, ineludiblemente deberíamos ser actores. Claro. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esto o no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me dices. Hoy día tenemos... Nosotros somos en parte somos los que hemos gestado el sistema que lo que tenemos, comparado con otros países más avanzados que la salud es gratis. Rudy, ¿puede acercarte el micrófono o hablar un poquito más fuerte? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Por ahí? Ahí está perfecto. Ya. Yo te decía que somos un poco gestadores de todo lo que hemos hecho nosotros, porque en otros países la salud es gratis y como que nos ha faltado un poco. Quizás puede ser el sistema es malo el que tenemos nosotros. Bueno, tenemos hoy día un plebiscito que partió el 26 de abril, dura hasta el 6 de mayo, a partir del 30 de abril, o sea, de ayer, y hasta el 6 de mayo tenemos la oportunidad de votar, de manifestarnos, ¿ya? Básicamente de manifestarnos respecto de algunas preguntas que yo creo que es importante que en definitiva demos nuestra opinión. Ciertamente Edgardo nos ha dicho de que esto en lo inmediato obviamente que no va a cambiar nada, porque los plebiscitos tú sabes que en Chile no son vinculantes, ni siquiera son reconocidos en muchos casos, pero sí es cierto de que sea como sea, en la medida de que la participación sea mayor o menor, esto puede significar un gran golpe en la mesa para la autoridad que invariablemente se va a enterar de los resultados del mismo. No, lo principal que sirve para marcar un margen, porque en todo marca, cualquier tendencia que se marque, queda marcando un margen que se puede realizar. Correcto. En este momento se está incorporando Sergio Lara, nuestro panelista estable, que andaba paseando por ahí, nadie sabe, le preguntamos a su señora, él había dicho que el programa de hoy día iba a ser sumamente largo y que llegaba mañana, bueno, pero ha aparecido acá, eso es lo importante. Sergio. Hola, ¿qué tal, amigo? Estamos con Edgardo Jara, vicepresidente, Jarpa Luna, vicepresidente de la FENAT de la octava región y del Hospital Regional. Edgardo Jara. Sergio, te cuento, estamos también en un enlace en directo con la radio del adulto mayor, estamos hablando con su director, que es Rudy Busto. Creo que lo vamos a tener por aquí. Buenas noches, amigo Rudy. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, amigo Sergio Lara, se acaba de incorporar en este momento. Estaba celebrando el día 1 de mayo. Claro que sí. Seguimos, tú estabas con un tema. Estamos con el tema de la salud y básicamente estábamos viendo, bueno, la inquietud que es natural de nuestro amigo Rudy Busto es respecto de las carencias en la atención al adulto mayor, pero en realidad de los ejemplos que hemos conversado aquí y de la muy buena gráfica que nos ha hecho nuestro amigo Edgardo respecto a lo que ha sido el proceso histórico de la jibarización de la salud en Chile, un derecho más jibarizado, porque yo creo que si ponemos en la balanza lo que es la salud respecto a la educación y respecto de otros derechos, que hoy día no son derechos sino que son privilegios, el que más tiene, más puede y lo contrario, ¿te fijas? Nos estamos dando cuenta aquí de que el problema que tienen los adultos mayores es una cosa que es transversal a todos los grupos etarios de nuestra sociedad, porque no es distinta en realidad la realidad que se da para el joven, para el mayorcito, digamos, el joven más mayor, y para todos los grupos, esa es la verdad de las cosas, indistintamente también del sexo, si es hombre o mujer, pero también indistintamente de la calidad de la persona, o sea, puede ser un simple ciudadano, pero aquí nos contaban de que el grado de postración y de abandono que están, por ejemplo, los propios funcionarios, oye, pero
espantoso. Edgardo, mira, yo te quisiera consultar, tú estás trabajando en este momento en la salud pública. Sí. Ok. Edgardo, te quisiera hacer una consulta. Mira, nosotros sabemos que estamos pasando por un momento político muy especial en Chile, donde la política actual y nuestros legisladores han hecho que la política sea prácticamente odiada por las personas, y yo creo que eso es lo que ellos han querido, que en realidad se les odie y que en realidad lo que hagan es que los dejen solitos trabajar y aprovechar y cosechar ellos, y sencillamente nosotros seamos los peones que seamos como el eslabón o una parte del engranaje que ellos necesitan nada más, pero para sus fines. Yo te quisiera consultar, en este momento, pasando por este político que estamos, ¿ustedes están en conexión en este momento con los estudiantes, con otras organizaciones? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se está programando algo importante? Sí, bueno, el año pasado lo que pasa es que físicamente, como estamos al frente de la U, siempre hemos tenido relaciones con la Federación de Estudiantes, y muchos hijos nuestros tienen el problema porque sus padres están al frente, los hijos están allá y tienen el problema que llegan a la casa con todo lo que significa el problema de educación. Pero así también nosotros hemos hecho contactos con ellos, y ya el año pasado, en noviembre, diciembre, estuvimos dando algunas charlas con el tema de la salud, sobre todo a los estudiantes, digamos, a la gente que el día de mañana va a estar a cargo de ser responsable de la salud en Chile, que son los profesionales, y el tema del mercantilismo, el tema desde el punto de vista de la educación, cómo ellos ven este tema y los problemas que tienen también. Ahora, la Federación de Estudiantes de Concepción, no es por minimizar, digamos, a los otros movimientos de estudiantes, pero la verdad es que son los capaces, son los que tienen también la responsabilidad de mover toda Concepción cuando se lo propone. Y frente a eso, nosotros pensamos de que este puente, de que un dirigente en un momento dado, no existe este puente de acción donde el problema que sabemos de que tienen que haberlo resuelto los papás, hoy día lo están resolviendo los hijos, que es el tema de la educación, pero en realidad es un problema de los mayores, que somos nosotros, somos los padres. Por lo tanto, hay que juntar eso. Y los esfuerzos hoy día están porque en qué momento se hace un programa donde ya todas estas peleas que se están dando en forma solos, cada cual en su esquina, pasan a ser una demanda, digamos, de todo el conjunto social. Y cómo llegamos a eso, cómo creamos ese puente, porque somos los mismos actores en el fondo. Claro, eso es lo que yo me refería. Entonces, por ejemplo, ¿qué acciones concretas se están haciendo? Es decir, mira, ¿sabes qué? Nos estamos juntando de tal forma, o estamos programando de tal forma, de tal forma de que nosotros logremos lo que se necesita en Chile en este momento, sencillamente tener una gran fuerza, ¿cierto? Que les haga sentir a estos políticos de porquería que tenemos, la verdad, las cosas, que ellos están ahí porque nosotros los colocamos, y están ahí porque nosotros les pagamos su sueldo, todas las personas que aportamos con cada peso que compramos tiene IVA en Chile, y por tanto somos nosotros quienes pagamos su sueldo y debieran estar al servicio de nuestras necesidades. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa fuerza, esa agrupación, todo para uno y uno para todos, no vamos a lograr nunca cambiar esto. Entonces, por eso es que te preguntaba yo si se están haciendo acciones concretas, al menos de tu parte o de tu grupo, para lograr esto. Bueno, lo primero es ordenar la casa. Yo creo que la dispersión del mundo, y te hablo del mundo de organización sindical, está en una franca descomposición a todo nivel. Y eso tiene que ver también con la representación que existe, partiendo de la central unitaria hacia abajo. Eso también nos ha afectado. Nosotros en un momento dado fuimos expulsados de nuestra propia organización por hacer una crítica que tenía que ver, que tenía que fijarse de acuerdo a las necesidades que teníamos. Entonces, y pasa de que hoy día eso está en un tema de recomposición del mundo sindical de la salud, por decirlo así. Y también que tengamos que tragar salida muchas veces y sentir que lo nuestro a lo mejor no es lo primario, sino que escuchar al otro para poder avanzar y ir conformando esta mesa social también. La vivienda digna también está incluida. Está incluido eso. Entonces te das cuenta que el concepto es universal, es mucho más grande de lo netamente herido de ir a curarse una cuestión. Entonces, bueno, eso hay que bajarlo. Hay que comprometer, digamos, a la gente. Yo quería decirle a Rudy, que seguramente todavía está escuchando. ¿Estás en línea, Rudy? Sí. Okay. El Rudy, es que
es que la estadística, y uno se mete por ahí, habla de que estamos próximos, me parece, a los 2 millones en el tema de los 60 para arriba, que el adulto mayor. Y fíjate que no hay ninguna política que apunte en el programa de gobierno, ni el pasado ni en este, que tenga que ver con desarrollar justamente espacios, con desarrollar una pila de insumos, y también en todas las instituciones públicas que tengan que ver con esta realidad. No están, claro. No están. Entonces, bueno, ahora en la parte del gobierno ahora se creó el Senama. Claro, los especialistas, y a eso quería llegar, Rudy, los especialistas, por ejemplo, que tienen que ver con la atención del adulto mayor, que es una atención especial de formación, hoy día es la mínima. Claro. Allá nosotros buscando contratamos una y logramos uno, digamos, para la atención hace de tiempo atrás. Pero no puede ser que el que se dedica a un sindicato ande tratando de solucionar los temas que son de una administración, de una institución. No. ¿Te das cuenta? Entonces, el sistema, como yo te dije, el sistema nosotros tenemos muchas falencias, y dentro de ello están háblanos un poquito más fuerte, Rudy. Hay una cosa sí que yo encuentro muy interesante, que rescato. Primero que nada, Chile ha suscrito un montón de acuerdos de carácter internacional al alero de la ONU, de las Naciones Unidas, y fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud. Y desde el punto de vista de la legislación, estos acuerdos que se han suscrito, ¿ya?, estas resoluciones que se han suscrito, por ley debieran pasar a ser también ley nacional. Y de hecho, estas resoluciones además tienen preeminencia sobre las leyes dictadas en el propio país, ¿ya?, por cuanto son acuerdos de carácter internacional y que son transversales a todos los países. Estos acuerdos transforman la salud, eminentemente he leído algunas notas por ahí, pero básicamente en todos estos acuerdos o resoluciones se habla de que la salud es un derecho y no es un privilegio, y Chile debiera implementar políticas que apunten en esa dirección. Pero me recuerdo esto, ¿y por qué? Por algo que tú dijiste. Yo no lo había visto así, no sé qué te parece, Rudy, Sergio, pero en estricto rigor, y tienes mucha razón, de que los hospitales son nuestros. ¿Qué hacemos nosotros para defender la salud como usuarios? ¿Qué te parece, Rudy? Claro, en el fondo yo creo, habría que hacer una como reinvención a todo este sistema, porque ya estamos viendo que el sistema ya caducó ya. Háblanos un poquito más fuerte, Rudy. ¿Ahí, por ahí? Por ahí estamos mejor. Perfecto. Sí, ya. Lo que yo te decía, en el fondo, tenemos que hacer como una reinvención a este sistema, porque el sistema ya caduco, ¿o no? ¿Si estáis de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, esto en construcción hay un término que se llama límite de fluencia, que cuánto se estira el chicle, claro, y cuando uno lo suelte vuelve a su misma posición, y está el límite de la resistencia. Yo creo que claro, este sistema superó el límite de la resistencia, claro, y por más que uno lo suelte ya no vuelve a su posición. Ya está en el máximo. Entonces tiene que haber una reinvención de nuevo, porque no podemos, ya más mal no se puede estar. Correcto. Hoy día nos tocó ver, y respecto a la pregunta que tú le hacías, Sergio, que qué es lo que hacen para conectar, me tocó ver algo que fue muy glorioso en la marcha por el 1 de mayo en Talcahuano, que fue una marcha en la que se gestionó, se participó, desde, valga la redundancia, desde la gestión de la misma, transversalmente entre grupos de gente relacionada con la vivienda, ¿ya?, inclusive gente damnificada por el terremoto, estudiantes, tanto universitarios como secundarios, y por supuesto diferentes sindicatos de diferentes gremios. Entre ellos me tocó ver bien, con una fuerte presencia, gente de la FENATA ya. Sí, bastante, alrededor de 3.000 personas, no menos de 3.000 personas, y las fotos que vamos a publicar en unas horitas más hablan claramente de ello. Y muy entretenida la actividad, muy dinámica, mucho artista, mucho jolgorio. En realidad fue una tarde familiar. Pero precisamente, yo creo que sería glorioso que el día de mañana también se vea en una manifestación de esta naturaleza, con estas características, bien representados también al adulto mayor, y que asuman también la posición que debieran tener y que no debiera ser nunca olvidada, que usted siempre ha señalado un ejemplo, por lo menos de la familia de la que yo vengo, el adulto mayor muy respetado, muy atendido, y un ejemplo a seguir, en definitiva. Bueno, el reservorio, digamos, de toda la calidad moral que tiene una familia. Exacto. Lo que tú dices, bueno, aquí los adultos mayores acá están bien organizados. Yo te cuento, aquí están organizados, ellos están creando su Confederación Nacional de Adultos Mayores, que están agrupándose entre ellos. Aquí tenemos un presidente bien movido, que es don Raúl Cáceres, que se está postulando para su segundo periodo,
es un hombre que se ha viajado a Santiago, se habló con el ministro Lavín, se habló con la jefa del desarrollo social también, que es así que se habló con la comisión de diputados de lo que se está haciendo hacia el adulto mayor, así que en eso los adultos mayores no se han quedado, están luchando para tratar de formar su ministerio hacia el adulto mayor. Ya, correcto. Y bueno, yo creo que también sería buenísimo, no sé qué te parece, Edgardo, que así mismo con este grado de organización el día de mañana estén sentados en una mesa el adulto mayor con la FENAT, viendo de qué manera transversalmente pueden atender un problema que les es común, desde diferentes perspectivas, pero que les es común. ¿Te fijas? Y no solamente entre el adulto mayor y la FENAT, sino que entre numerosas organizaciones para apoyar lo que es la defensa de nuestro legítimo derecho inclaudicable, inalienable derecho a lo que es la salud pública. Yo le voy a pasar un dato de Rudy, ya que algunos se enmarcan muy bien o quieren salirse del tema legal. Bueno, usemos la legalidad. Hay una ley que habla y que tiene que ver con el Hospital Clínico Regional, que habla de los comités consultivos, que en otras partes llaman de desarrollo y que funcionan dentro de los hospitales con representantes de la comunidad. Y a mí me ha tocado ver, y a eso la sugerencia que te hago, de que ustedes como organización soliciten participar en este comité, que es un comité consultivo, y donde he visto, fíjate, al presidente de la Cámara de Comercio de Concepción, pero no he visto a organizaciones de base que tengan que ver con el tema de los usuarios. Y me gustaría que estuvieran presentes porque son ustedes los que llegan ahí y nuestros padres los que llegan a los hospitales y tienen que tener voz dentro de eso, porque el director de también escuchar. Yo siempre he dicho a la directiva de las uniones comunales que tenemos, yo tengo contrato, yo soy el periodista de eso, le he dicho que ellos son los que tienen que marcar el peso, ellos son los que tienen que dar el primer paso, ¿o no? Así es, pero hay que concretarlo. Yo creo que físicamente hay que llegar ahí. Rudy, yo quisiera hacerte una consulta. Sí, dígame. Mira, quisiera saber, usted lo mismo que le consultaba a Edgardo, ustedes como adultos tienen una cantidad de conocimiento en la parte política y pueden dar charla de todo lo que ha sido la historia de Chile políticamente. Yo creo que ustedes serían un muy buen nexo como para tratar de recomponer este Chile de tal forma de que pudieran expresar su opinión políticamente de dónde hemos venido, dónde hemos llegado y dónde deberíamos llegar. Claro. No, ahí yo te doy toda la razón, pero yo no soy, digamos, soy más joven soy el más joven de los adultos mayores. Ya. Sí, pero en este momento, por ejemplo, cualquier persona en Chile que tenga más de 50 años ya tiene harto... No, tiene, si hay gente... Como te digo yo, aquí la Unión Comunal te abarca 150 clubes, el universo. Para que te dé más o menos un ejemplo, de los 150 clubes, hay 130 que están activos. Así que más o menos échate el universo de toda la gente que va pasando todos los días por la Unión Comunal acá, que está en Ejército con Tucapel. Estamos hablando de la Unión Comunal del Adulto Mayor, pero de la Comuna de Concepción. Solamente la Comuna de Concepción. O sea, aquí no entra ni Hualpén, ni Talcahuano, ni Subayante. Solamente Concepción. Porque bueno, si esa Unión Comunal tiene ese movimiento, las otras comunas igual. Bueno, entre paréntesis hay un dato que ha derivado de los censos anteriores, numerosas estadísticas que se han hecho, que efectivamente Chile como población está envejeciendo, así que lo natural es que efectivamente estos grupos aumenten en cantidad y ¿cómo se llama? Y también en número, o sea... Claro. Es lo natural, todos vamos para allá, ¿no es cierto, Sergio? Claro que sí, amigo. Oye, este otro me echa más años de los que tengo. La verdad, las cosas es que él tiene problemas con el calendario. Edgardo, seguimos con Edgardo. Entonces,
En este momento, por ejemplo, ¿cómo ha sido el trato que le han dado las autoridades a ustedes directamente? Me refiero porque nosotros tenemos autoridades de tipo político que son nuestros diputados, que supuestamente son los que deberían legislar, pero son los que después que hacen las cosas entramos, por ejemplo, en la gente que son directamente de parte del gobierno. ¿Cómo lo han tratado ustedes este tiempo? Como FENAT. Sí, la verdad que la historia no ha sido muy diferente desde que clandestinamente se organiza el mundo de la salud y que la madre de todas, digamos, las FENAT, porque después vienen procesos donde los gobiernos entran a ponerle plata y empiezan a dividir a través de cheque la organización. O sea, se sale la FENPRO de los profesionales por un lado, los paramédicos en otra, hay otra FENAT unitaria que se crea a partir del Partido Socialista con sus dirigentes, y entonces se va quebrando. ¿Y todo por qué? Porque hubieron dos grandes paros nacionales que hicieron parar en un momento dado o temblar al gobierno. Entonces no podía repetirse esa historia, entonces los gobiernos invierten en quebrar esta espada de Damocles que existía, que estaba ahí presente, que podía en un momento dado hacer temblar incluso un gobierno. Y en ese sentido se hace pedazo la organización, pero queda que en los principios de la FENAT siempre, eso a diferencia de todas las organizaciones en salud, plantea una propuesta de salud pública y plantea dos principios básicos, que son la parte de los principios de nuestro movimiento estatuto. Dice defensa de la salud pública y mejoramiento. Defensa y mejoramiento de la salud pública. Y en esos dos conceptos, entonces, el gobierno que venga, nosotros hacemos una propuesta de salud de lo que necesitamos como población. Y allí viene el tema de no a la privatización, más el tema de los recursos, mejorar la calidad en todos sus ámbitos. Por lo tanto, va más allá del tipo de gobierno que exista políticamente. Y eso está obligado el dirigente, por lo menos que está en la FENAT, de ejecutarlo. Por lo tanto, ahí viene el tema de la cooptación y también que los dirigentes o esta organización es atacada constantemente. Nosotros tenemos mártires en nuestra historia. Por decirte, para conseguir la obra extraordinaria, cayó bajo una tanqueta en Santiago un dirigente y allí se consiguieron el pago de la obra extraordinaria. Entonces, toda nuestra génesis viene a partir de esto, de nuestro compromiso con la salud pública. Y sobre eso marchamos. Y ahora yo creo que el momento actual es que también nos encuentra de que en esta expulsión y hoy día el sistema nos declara clandestinos, por decirte así, pero lo paradójico que en el Congreso sí nos aceptan los diputados que en una mesa para que vayamos a exponer nuestra posición frente a acuerdos que han llegado que no han sido los mejores, porque nosotros tenemos el tema en las calles, la gente, y somos los que movilizamos por todas las calles de Chile, en la cuarta, en la metropolitana, en la quinta y en la octava, la mayor cantidad de gente movilizada. Entonces los otros llegan a acuerdos de papel, pero no son capaces de eso. Entonces yo creo que la razón de los hechos con la gente, que es nuestra fuerza que tenemos detrás, les da el peso y el poder para que los tipos nos llamen y nos sienten ahí, siendo aún así no reconocidos legalmente. Yo quiero plantear esto porque en la medida, lo mismo que el IRCEM, es la fuerza de los hechos y que la gente crea en su realidad, y además en su realidad que la haga físicamente, como decía Rudy, que por qué no hay un ejemplo que igual se me olvidó, que por qué los adultos mayores lo hacen hacer una fila igual que todos, porque esa es la orden que existe. Y en los bancos existe prioridad para el adulto mayor o para los embarazados. Y en una institución que tiene que ver con la vida no existe prioridad para ellos. Entonces eso también te deja ver la constante lucha interna que tenemos con nosotros, y obviamente que no pudiéramos existir, porque también somos los que vamos a sacar a los médicos que cuando están durmiendo y tienen que hacer su turno mientras la gente espera. Entonces yo te digo, más allá de caer en el tema intestinal de un grupo de trabajadores contra otro grupo de trabajadores, aquí hay un tema que viene mal y que viene de arriba como estructura. Bueno, estimado amigo, estamos en una interesante entrevista con Edgardo Jarpa Luna, vicepresidente de la FENAT de la octava región, o región del Biobío, mejor dicho, y del Hospital Regional. También estamos en un enlace en directo con don Rudy Busto, de la Radio del Adulto Mayor. Vamos al primer tanda de comercial.
The whole world addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop hip. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC, Paulita 2, atendido a tus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de los lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Ok, listo. Regresamos, estimado amigo, en esta interesante entrevista con Edgardo Jarpa Luna, vicepresidente de la FENAT de la región del Biobío y del Hospital Regional. Sergio, tú tenías una consulta. Sí, mira, tú me hablaste, Rudy, en algún momento te escuché decir de que estaban las FENATs como no reconocidos. ¿Cómo eso? Sí, la verdad es que cuando existen acuerdos que no se le preguntan a las bases, los dirigentes tienen que poner las cosas en orden en la organización. Entonces nosotros siempre le preguntamos a nuestra gente qué paso dar, si están de acuerdo o no. Queremos dar ejemplo en eso, pero cuando a nosotros no se nos consulta a las regiones y se firman acuerdos con los gobiernos, sobre todo acuerdos de omisión, de no movilizar, aparte de una migaja de un bono que no está dentro de una ley ni que tiene que ver con los sueldos bases de los trabajadores. Entonces, populistamente es aplaudible y todo, pero la realidad no es eso. La realidad es que los sueldos, así como la gran mentira que se levantó en este país de que lo que era un sueldo digno en un momento dado, y bueno, nosotros también planteamos una forma de reivindicativa y bueno, no se tomó en cuenta y fuimos expulsados por esta crítica. Y no expulsaron, nos dejaron afuera todo, y se quedó este señor presidente, se quedó con su grupo que le hacía reverencia y obviamente que de esa forma estábamos todos afuera. Tuvimos que reagruparnos afuera como FENAT, todas las regiones y los dirigentes que habíamos sido expulsados, y hicimos todo lo que dicen los estatutos y presentamos a este gobierno bajo una ley que es de las asociaciones. Lo chistoso es que todos dijeron que sí, pero en un momento dado se encontró una coma, por decir una cuestión administrativa, se entabló que las mujeres tenían que ir aparte de los hombres en temas de las votaciones, algo que jamás había pasado, y se le buscó, y nosotros sabíamos, pero no tomamos el peso de que iba a ser tan fuerte esta arremetida, y se nos declaró nula la calidad jurídica de esta nueva organización. Okay. Así que tuvimos que recomponer. Ahora, sabemos de que igual algo va a pasar, porque también sabíamos de que habían órdenes desde la Inspección del Trabajo Mayor de que no podía dársenos a nosotros la legalidad. Y esto tiene que ver cómo se gana el tiempo, cómo los procesos en los hospitales avanzan en el tema del traspaso al sector privado y cómo estas leyes que están ahí, el único mecanismo de defensa que existe hoy día de defensa que somos nosotros. Y le hablamos a la población y sacamos a nuestra gente a la calle y no tenemos compromisos con nadie. Entonces, el cuento es cómo hoy día se congela este movimiento, se persigue a los dirigentes porque estamos sumariados muchos, y se trata de mantener en un complot también con algunos dirigentes que hacen la venia y que tienen compromisos profundos, digamos, con la autoridad.
Y eso no es lo que decía, un mundo tan lejano de lo que pasa en otras partes. Entonces, es difícil la situación, pero nosotros estamos claros y los que están ahí vamos a seguir hasta que, mira, más allá del tema legal, lo que nos interesa hoy día es que la gente tiene la confianza de que la gente no acompaña cuando tiene que salir a pelear o a defender algo, que se va y no acompaña cuando el director se pasa la raya también, y a nosotros se nos respeta, pero se nos respeta porque hacemos validar los compromisos que la autoridad contrae con nosotros, más allá de que estemos legales o ilegales. Y yo creo que eso es lo que la FENAD hoy día, por lo menos, y lo que ha producido durante el transcurso de la salud pública, porque yo soy un dirigente, digamos, nuevo frente a todos los que han construido de esta forma. Y uno trata de seguir, digamos, el ejemplo que los demás te dejaron. Nada. Claro que sí. Eso. ¿Cuántos son en este momento la organización en la que tú estás? En este momento somos la organización que tiene más asociados acá en la octava región y también en el país como FENAD. Aquí estamos hablando cerca de los 4.000 funcionarios. ¿En Concepción? No, estamos hablando te estoy hablando solamente de los hospitales públicos, centralizados, porque otra cosa son los consultorios, están dentro el sistema, digamos, Pinochet en el 81, acuérdense que se articuló todo la salud, apartó y lo entregó a la municipalidad todo lo que son los consultorios de atención primaria, y dejó a los hospitales públicos en forma centralizada aparte, con nuestro estatuto y todo lo demás. Estos 4.000, cerca de 4.000 asociados, ¿se refieren de los hospitales públicos a nivel nacional? No, solamente de aquí de la octava región. Estoy hablando de los 5 servicios: Arauco, Talcahuano, Concepción, Biobío y Ñuble. Tú mencionaste que habían también otras organizaciones y el proceso como se llevó no es necesario extenderlo, porque es lo típico que se ha visto en otros gremios, en otros sindicatos, y no nos sorprende porque lo hemos discutido, esto conversado latamente con cuántos se han sentado ahí donde estás tú, respecto de la calidad de los dirigentes que hoy día se ven y que se dividen fundamentalmente entre dirigentes y dirigidos. Y fundamentalmente también quiero recordar que en términos generales quienes acostumbran a dar la cara y se han sentado en esta mesa son netamente dirigentes, con los cuales podemos hablar francamente de todos los temas y dándole la cara al espectador. 4.000 personas. ¿Cuál es la calidad de estas personas? Tú me decías que se habían separado los médicos, los paramédicos. ¿Qué funciones cumplen fundamentalmente los funcionarios que están adscritos a la FENAD? Sí, mira, nosotros, a diferencia de otros sindicatos, somos una organización de clase, y donde hay desde médico hasta un auxiliar de servicio. O sea, en la FENAD comparte un médico con auxiliares dentro del mismo sindicato. Te grafico que en el hospital solamente tenemos 2 médicos que están por convicción ahí, porque ellos quieren estar en el sindicato. Pero ellos tienen su colegio médico. No podrían estar. Nosotros lo componen todos los que son los titulares y contratados, gente de planta y contratados. Y de eso se dividen en administrativos, en auxiliares y en paramédicos. De los paramédicos hay una parte que creó el gobierno, una organización, y nos ha sacado paramédicos ahí. Pero compartimos casi la mitad de los funcionarios, por ejemplo, del clínico. Pero nosotros, la FENAD está en todos los hospitales públicos. Por ejemplo, la FENTEC de paramédicos está solamente en algunos hospitales. En algunos solo. Y en otros no han podido porque no han tenido posibilidad de formarse. Pero lo que encuentro interesante es que siendo una organización gremial, estamos hablando que en la FENAD, como organización gremial, transversalmente caben todos los funcionarios que se circunscriben a las funciones propias de un hospital. Así. Me parece bastante interesante la situación. De hecho, a nosotros como organización, a la organización que me toca representar, Movimiento Ciudadano Inundado, algo que le pareció aberrante en su oportunidad al secretario municipal y que lo espantó fue cuando le presenté un libro de registro de socios donde aparecía gente analfabeta que firmaba con el dedo frente a doctores, abogados reconocidos, algunos de Concepción, obreros, técnicos y de todo. Dijo que esto no podía hacer en una organización comunitaria funcional. ¿Cómo ven la autoridad ahora a la FENAD? ¿Cómo la enfrentan esta? Porque para la lógica de la autoridad es dividir. La lógica de la autoridad es conversar con el que maneja la escoba, aparte del que maneja el lápiz,
aparte del que le pone la tapa al lápiz. Entonces, encontrarse con un sindicato, yo sé que debe ser complicado para la autoridad. ¿Cómo está esa relación con la autoridad a lo largo de estos últimos 20 años y obviamente que en el actual gobierno? Bueno, ellos tienen una planificación que está clara, ellos han invertido y han logrado objetivos, yo no puedo desconocer eso. De hecho, la FEMPRO, que son los profesionales, en su mayoría son hoy día, te estoy hablando de enfermeras, tecnólogos, matronas que convergen ahí y se salen de la FEMPRO, pero algunos se quedan. Son las minorías, pero se quedan. Pero hay una apuesta también de una política que viene de, como yo te hablaba al principio, de poder dividir y que esta fuerza no tenga mayor capacidad. Sin embargo, esta apuesta, todos los días hay gente que intenta articular a grupos pequeños. Por ejemplo, los auxiliares, en un momento dado se intentó en el clínico organizarlos como auxiliares solo. Pero hubo una capacidad ahí porque pueden ser los que están más postergados, pero tienen la lucidez de darse cuenta que solo frente a este monstruo que el sistema van a ser los primeros en expulsar, sobre todo en el tema de la protección de la salud, que son los trabajos menores, y que eso lo puede hacer una empresa que contrate, un contratista, ¿te das cuenta? Entonces, lavandería, todo eso. Entonces, ellos han entendido eso y no dan bola a eso y se quedan dentro de la FENAD, porque la FENAD es la madre y ellos hablan de eso. Entonces, los administrativos, pero estamos todos los días acechados de eso. Entonces, pero aún así estamos sobreviviendo, y lo que yo te digo, a mí me tocó en un momento dado recibir como presidente. Yo estuve cerca de varias temporadas, pero por estas obligaciones me quedé un poco afuera y acepté una votación, salí. Pero había un acuerdo que igual que a veces salió, asumía regional y un tema nacional. Y de la misma forma, estos procesos, nosotros siempre tenemos que estarlos protegiendo. Porque también se llama a la autoridad, llama a los dirigentes, y los pone contra la pared, le ofrece viaje, y una pila de situaciones que está pasando todos los días. Entonces, allá uno tiene una apuesta de que la conciencia histórica, por lo menos de lo que se ha formado ahí, se recibió con 750 en un momento dado, y hoy día somos cerca de 1100 los socios del puro hospital regional. Entonces tiene que ver con eso, porque hay una cultura ahí y hay un trabajo de apoyo, porque aquel, por ejemplo, chico que entra hoy día que es honorario, que está indefenso completamente, o un reemplazante, nosotros le abrimos las puertas. En este momento no puede contribuir con plata, pero él se inscribe y pasa a ser simbólicamente parte de la FENAD. Claro. Y si él necesita un abogado, que nosotros no usamos la plata para otras cosas, sino que contratamos un abogado, y ahí, bueno, el abogado está disponible. Algún día le llegará su contrato y será conciencia de él si se queda en el sindicato o camina para otro lado. Pero nuestro quehacer tiene que ver con eso. Así como las licencias maternales, que no se están respetando tampoco, tuvimos que llegar a una negociación para que se respetara el fuero maternal de una persona que no era titular ni contratada, pero que estaba en esa posición, que es un derecho universal. Pero tuvimos que ir a los tribunales. Claro. O sea, decirle a ustedes, se van a ir a pasear allá, si no le dan lo que corresponde a esta funcionaria, que por un tema contractual hoy día no le están dando un derecho. Y esas peleas que se dan ahí tienen que ver con que la gente puede captar eso. Entonces yo te digo, es un poco lo que nos diferencia con el resto, digamos, de... Yo no me recuerdo bien, a ver, tengo dos cosas que me gustaría que te refieras. Una, que es la más sintética, y que hemos visto en diferentes servicios o instituciones. Por ejemplo, la Municipalidad de Concepción, por ley orgánica, tiene asignada una cierta cantidad de contratos de planta, ¿ya? Personal la contrata, de planta fijo, y un porcentaje menor de personal a contrata, sí, ¿ya? Con contrato esporádico, ¿ya? Con un sueldo estipulado para un cierto periodo. La verdad de las cosas es que fue costumbre de la exalcaldesa Jacqueline Van Rieselberghe, para mantener subyugado al personal y digamos, mantener férreamente su fidelidad, que el personal contratado fue desapareciendo de las listas y fue siendo reemplazado de manera, me parece ilegal, perfecto, por personal con contrato boleteado. Bueno, y entre paréntesis,
ocurriendo, que eso se ha ido descubriendo con los diferentes informes de Contraloría, que el personal que debería estar contratado en definitiva, con un contrato indefinido, por un sueldo, digamos, pongamos ejemplo, 1 millón de pesos, está siendo mantenido ahí con un contrato temporal, con sueldos que triplican ese valor, y que ha llevado en definitiva al vaciamiento de las arcas comunales, o sea, un saqueo de lo que son los recursos de todos los vecinos de la comuna. Bueno, ¿qué me puedes decir respecto al hospital? ¿Cuál es el número de personal que tú, más o menos, estimativo, de personal que tiene contrato indefinido respecto de del personal que está contratado? Mira, volvemos al tema de la legalidad. Sí. Hay algunos que se quebran y se esfuerzan al máximo por mantener todos los rangos constitucionales y todo. Sin embargo, no los respetan. Y hablan de ello, pero no lo hacen en su propia casa. Por ejemplo, la ley habla de que en los hospitales y instituciones públicas debiera haber un 80% de planta titular y un 20% flotante que es contratado. Y yo digo que esto es ley, porque lo dice el Estatuto Administrativo, que nos rige a todos nosotros los empleados públicos. Eso es lo que se llama el discurso de la institucionalidad. Se respeta la institucionalidad en el discurso, pero en la realidad los hechos se viola. Claro. Flagrante. ¿Qué es lo que existe hoy día? En el clínico existe un 60-40. 60 titular, 40%. Repito la pregunta. Respecto al personal que contrata, ¿cómo está el tema de los sueldos? Porque yo me recuerdo una historia que leí por ahí respecto de una secretaria que resultó ser una especie de peluquera, masajista, escort, y que tenía un sueldo bastante abultado respecto de las, en teoría, funciones que debía cumplir. ¿Tú te recuerdas de este caso? Sí. O sea, yo creo que también se trata este mismo tema, que no se respeta la ley para el tema de los abusos. Entonces llega un director, obviamente, y se produce el desembarcamiento que le llaman ellos, y llega con toda su gente. Y obviamente que hay cargos que son contratas, que son de bandos medios, y que son cargos políticos en el fondo, y que todos los que estaban de la administración anterior, bueno, chao, porque no son plantas. Claro. Entonces son cargos. Y la facultad que tienen los directores es que le pueden otorgar cargos en la calidad de contrata a quien ellos quieran, y en los grados y sueldos que ellos quieran. El problema es que cuando tú contratas una modelo, que para empezar no va a atender pacientes, que es el fin principal de un hospital, y que hace cualquier cosa menos, y además lo contrata, porque te estoy hablando de que un administrativo simple, su promedio saca 300.000 pesos. Entonces, y tú lo contratas por 1 millón y tanto a una que tiene una expertise de peluquera, por decir. ¿Eran acaso servicios especiales los que cumplían? ¿Era una especie de GOPE de la salud? Bueno, pero cualquier cosa, pero menos lo que se supone que tú vas a hacer una labor que tenga que ver con el tema de la salud. Entonces, ¿qué pasaba con el viejo que estuvo ahí esperando durante años ascender un grado y subir su sueldo a través de una carrera funcionaria? Obviamente que se siente pisoteado por esta situación, porque el promedio para avanzar en grado, una persona son cerca de 10 años. Nosotros sacamos la cuenta, para que del grado inicio tú tienes que tener 112 años para poder irte en el último grado de tu carrera. Una cuestión que es para la risa, pero irracional. Irracional. Entonces, ¿Cómo 112 años? ¿112 años de servicio? Claro. Oye, pero si no te sorprenda eso, porque alguna vez, escúchame, esta es para la risa. ¿Quién se supone que hizo eso? Nadie llega. Oye, pero si es lógico, ¿quién vive 112 años? Pero es que escúchame, este es para la risa, porque yo te voy a graficar un ejemplo. Sí, dime. ¿A dónde están haciendo esos contratos? Oye, ¿tú quieres una secretaria? ¿Tú quieres una peluquera? Con 108 años. No, 112 amigos, 112. Oye, yo me recuerdo alguna vez haber... Y son 112 de servicio. De servicio. De servicio. Sí, Oye, don Ricardo. sí. te escucho. Mira, yo te voy a sacar un poquito más de... ¿Qué pasa con el doctor Kamaguchi? Que es hartas automociones que se trataban con él. El doctor Kamaguchi, tuve la suerte de encontrarme con él en la calle y le hice la consulta en forma directa. ¿Ya? Mira, desde el punto de vista, en la misma tarde el director me llamó y estuvimos conversando y me mostró una pila de documentos. Pero yo te quiero contar lo siguiente. La visión en los trabajadores, porque él está en un sumario, en una investigación sumaria, por 2 acusaciones que existen ahí.
Pero desde el punto de vista de los trabajadores, el doctor Kamaguchi se cita como un ejemplo en términos de que él, más allá de su contrato que tiene, él ha atendido y atiende bien a los funcionarios, más allá que puedan o no pagarle la consulta, y él tiene muestras de eso. ¿Cómo se trata con el personal? ¿Con ustedes? Excelente. Ya. O sea, y además es uno de los, yo diría, contados con los dedos de mi mano, que es aquel que se demora en escuchar al paciente, en leer hoja por hoja la historia, y se dedica más allá de media hora de atención. Oiga, Cuestión que ya es bastante, ¿no? ya. ¿Cómo te explicas tú que el doctor Kamaguchi tiene 20 años ya en el hospital regional trabajando y ahora recién se da cuenta que hay un problema en un certificado? Mira, ahí hay una situación que tiene que ver con una documentación, supuesta falsificación de firma, pero lo interesante es lo que tú planteas, que el doctor se desenvuelve también con otros médicos y que también tienen participación administrativa importante, desde el tema de los servicios, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, si hubiese pasado así, también hay un encubrimiento, por decirlo menos, de otros personajes que permitieron, dije, no, siga nomás, está bien y todo lo demás. Y que hoy día a lo mejor lo están dejando solo en el tema y que no van a aparecer haciéndose responsable por ninguna parte. Entonces, yo creo que, y con esto grafico un poco lo que chistosamente me decía la otra vez una persona, mira, un machi o un curandero que es efectivo en lo que hace, y le entrega salud y salva vidas, para mí es lo efectivo, más allá que haya ido a cualquier parte, así y tiene resultado. El tema administrativo, el tema de que además tiene un reconocimiento de alumnos que han salido y que hoy día ejercen, tienen que ir con una escuela y con un tema idóneo. Entonces, como lo que yo decía antes, un tema es la legalidad, y otra es tu forma de vida y lo que tú eres en verdad, que es el Chile real. Entonces, el Chile mentira está en este 80-20, por ejemplo, que está dentro del hospital. Claro. Es un Chile mentira. El problema es que están, imagínense, ahora los 20 años se dan cuenta de eso. Claro. Hay algo raro, ¿eh? ¿Cómo? Imagínense, ¿quién visó esos papeles? ¿Quién autorizó? Hablan un poquito más fuerte. Yo le digo, después de 20 años se van a dar cuenta quién visó esos papeles. Claro, hay un tema ahí de que la misma universidad, supuestamente el doctor es médico, lo que ahí está en cuestionamiento es que dice que la universidad no tiene el registro de, por decirte, de gastroenterólogo, o sea, de la especialidad. Y hay otra institución que es la que tiene que ver con las especialidades médicas, el CONASEM, algo así es la sigla, y que ellos dicen de que en el registro, en el folio, aparece un folio que no corresponde, que la estructura del papel, del certificado tampoco es, y que eso fue adulterado y que se hizo, por decirte, hacia la mala. Imagínese, usted tendrá un papel bueno después de 20 años, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que yo pienso? Y en eso voy a divagar un poco. De que de repente en los círculos más cercanos, con todo este tema de la privatización de la salud, también se pone en tela de juicio de que allá hay una máquina que importó el doctor Kamaguchi a través de la universidad en un convenio que le costó 0 pesos al hospital, pero que sí cumplía por la especialidad que tiene, que era como única, y que él la trataba y todo lo demás. Sin embargo, eso que costó, pues te estoy diciendo hoy día que deben ser más de 1.000 millones de pesos, su valor, al parecer habría una segunda máquina que habría estado llegando, no sé a través de quién, si a través del servicio de salud o no, eso hay que confirmarlo, y estaría acá en la 8ª región, o específicamente en Concepción. El tema es que el destino no está cierto si es para un hospital público o es para una clínica privada. Y de ser así, entonces se empezaría... Claro, si de ser así, se empezaría a tejer una historia, es que si yo saco a quien maneja una máquina de un sistema público y dejo solamente operativa
a quien está capacitado, que hay una persona que mandaron a Argentina en poco tiempo a capacitarse en un sistema privado y se coloca en una clínica, lo más probable que toda la necesidad va a ser lo que hoy día está llenando la plata, los bolsillos de plata a las clínicas privadas, y esa máquina, segunda máquina, va a funcionar y va a captar toda la demanda que está en el hospital público, y obviamente, onerosamente, con fondos públicos que van a ser traspasados para allá. Negocio redondo. Negocio redondo. Entonces, esa es una de las hipótesis que también se podría... Cuestión que no sería novedad, porque con las máquinas de ojo, a mí me tocó hacer una pelea hace muchos años atrás, también que aparecían destruidas dentro del hospital, pero sí los pacientes, las listas se pagaban porque había que irse a atender digamos, a la especialidad de la clínica privada, donde estaba la máquina que lograba dar, digamos, el diagnóstico para el paciente de ojo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta conducta, entre paréntesis, no nos es extraña, yo creo, para nadie de los vecinos de la comuna o de los ciudadanos de este país, por cuanto yo creo que a nivel nacional todos fuimos testigos, o mejor dicho, a nivel regional o comunal todos fuimos testigos, por ejemplo, cómo se jibarizó una empresa estatal relacionada con la sanitaria, Esbio me refiero, se jibarizó porque en algún momento determinado se coloca a la cabeza de la administración de esta empresa estatal una cierta administración que en un lapso de 2 años la lleva a una cuasi quiebra, la lleva a tener falencias pero que son aberrantes, y con lo cual justifican la privatización en su momento. Bueno, se privatiza Esbio y con la misma administración en el lapso de 1 año se convierte en el mejor negocio, eso está en las estadísticas, en la empresa más exitosa, ¿ya? Respecto de la generación de recursos. Tiene utilidades fabulosas. Entonces estos tipos en definitiva intervienen en un sistema, lo hacen quebrar para favorecer el negocio privado. Esto básicamente es un saqueo descarado nomás de lo que pertenece a todos los chilenos. Y vuelvo al tema de que vamos a seguir siendo espectadores de esto o nos vamos a convertir en actores de la defensa de nuestros derechos. Y yo creo que aquí el adulto mayor, todos los ciudadanos, junto con la FENAT, podríamos hacer una muy buena alianza para hacer una defensa de lo que es el patrimonio nacional. Antes de lo que te voy a preguntar Edgardo, y ustedes como institución, como poderosa de sindicato, ¿no han hecho esfuerzos para que el doctor sea recontratado? Lo que pasa es que este tema, por lo menos como funcionarios, nosotros nos regimos por un estatuto. ¿Sí? Y en este tema, cuando se mete a un funcionario en una investigación, en este caso un sumario, en la cual creo, entendido yo, que también está en los tribunales, y también está metido hasta la PDI en el cuento, todo lo que significa documentación, posición, que tiene que ver con los trabajadores, se pone en un momento en un tema de espera, porque el tema administrativo, que hasta este momento existen los documentos, nosotros podemos ver al tema humano, como lo hemos hecho en otras ocasiones. No, el tema del problema de los pacientes. ¿Quién se hace responsable de los pacientes que en este momento tenía el doctor? Si que solamente hay 2 especialistas en Chile, él y uno en Santiago. Claro. Lo que pasa ahí es que en este momento la respuesta de eso, el tema de la responsabilidad de los pacientes, tiene que darle al director. Porque él como institución tiene que haber previsto esta historia o buscar cómo solucionar el tema. Porque es él el que pone en sumario, digamos, al especialista. Al profesional, digamos. Al profesional. ¿Qué director fue este? Él es el doctor Sergio Paso, el actual director del hospital. ¿El actual director? Sí. Doctor, ¿sabe, Edgardo, cuál es el problema? El problema es el siguiente. Claro, él cuando se paró de funciones, digamos que se paró porque todavía está, como dices tú, en un sumario. Todavía no está nada definido frente al doctor. Pero él ofreció a toda la gente, porque se formó como una comisión de pacientes del doctor Camuch, que tienen que presentaron recursos de amparo. Ya. Entonces él le ofreció a toda esa gente que iba a tener la mejor atención, incluso iba a hacer la gente trasladada a Santiago. Y eso no, ahora presentaron una demanda contra cosas que no se están cumpliendo.
¿qué sabes tú de eso? Mira, de eso, de ese compromiso, novedad, porque ese día que conversamos el tema y con el director, porque en realidad hay que tener una respuesta frente, de repente llega un periodista, pregunta y uno tiene que, de la fuente que es él, pero él no mencionó en ningún momento este tema del compromiso de... No, sí, ese salió en todos los medios de comunicación. Ya. Salió en Canal 9, Seguramente lo hizo el otro día, ya. Mira, de eso no sé cuál será la evaluación, pero yo tengo entendido de que como tienen plata y hay harta plata ahí, yo creo que no sería problema de que trasladaran y cumplieran con la palabra. El tema es que si eso no está pasando, yo creo que es delicado, porque los tratamientos sobre todo de cánceres o la detección de algún cáncer, algunos invasivos caminan sumamente rápido, y ahí estamos hablando del tema de la vida. Claro, y lo peor es que no fuera nada claro que haya otro especialista, es que no hay otro, eres el único que hay y no van a traer otro tampoco. Claro. Ese es el gran problema que digamos. Yo creo que, Rubi, aquí estamos tocando un tema que es muy delicado y que va a la raíz del problema. Edgardo, te tengo una pregunta. Tú mencionaste el tema de la vida, respecto a este tema, de esta inquietud que tiene Rubi Busto y que es aberrante, entre paréntesis. Yo recién me vengo enterando, pero mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Existe un staff de mercenarios hoy día en el hospital regional y en la salud pública? Estamos hablando de, no sé, pues, directores, estamos hablando de gente que en definitiva tiene la capacidad de tomar decisiones, de guiar el buque en tal o cual dirección, pero que me pareciera ser de que tienen más la calidad de mercenarios que de doctores. Y quiero fundamentalmente que me cuente respecto de cómo se da, cómo se honra el juramento hipocrático por parte del personal de la salud, el parte profesionales fundamentalmente, y sobre todo aquellos profesionales que llegan a la calidad de director, porque el juramento es el juramento en cualquier momento cuando un doctor cumple su función como tal. Yo creo que la palabra se cambió de hipocrático por hipócrita, porque hoy día eso pasó a segundo plano. Yo creo que es parte de la historia, pero hoy día el tema principal es cómo se forman profesionales en salud para salir a ganar un buen billete, porque es una de las más rentables, ¿no? El tema de cómo la población tiene acceso para solucionar su problema, hoy día no está, fíjate que no están las leyes. O sea, tampoco está en las 5 leyes que dejó amarrar la concertación en el año 90. ¿Y qué es lo que se nos dio? Es administrar un sistema que no va a solucionar eso. Porque además le abre los espacios. Y ahí donde voy yo, es que hoy día están sentados tranquilamente porque la reforma les da garantías para profundizar lo que es la privatización y el mercantilismo y el negocio. Incluso mueble e inmueble, y cuando estamos hablando de inmueble es que nosotros podemos ser transados en la bolsa de valores, que es una cuestión que a ustedes les puede sonar para la risa, pero la ley los faculta para eso. O sea, todo lo que estamos dentro, naturales y no naturales, tienen la posibilidad a través de los hospitales autogestionados, que son 50, en los cuales el clínico es 1, y que no han logrado, yo creo porque no tienen capacidad y porque además temen de una respuesta fuerte, profundizar y llevar a cabo lo que la ley le permite hacer. Entonces hoy día han avanzado poco, pero tienen un amplio campo que lo pueden hacer. El tema es qué vamos a hacer cuando estén las condiciones, porque todavía quedan 2 años, y yo en esta cuestión no marco ni una diferencia, porque no son los gobiernos de la derecha los que quisieron dejarnos de estar. Yo creo que se pensó sacarle usufructo a esto, sabiendo que iba a venir otro gobierno a los mismos, pero tanto que dejaron un camino establecido. Y lo que ha pasado ahora es que fue impopular el hacer la primera fase de la reforma de salud para los gobiernos, porque obviamente se le iban a levantar movilizaciones, por lo menos parte nuestra. Entonces este plan de división tiene que ver con que la profundización que tiene que hacerse en algún momento va a causar una crisis profunda acá. Y yo estoy diciendo que los recursos hoy día que están siendo destinados es que los hospitales, en la carencia que tienen hoy día, la población, cuando esta cosa dé la vuelta completa, van a estar totalmente destruidos, y ahí va a haber un costo que
va a ser importantísimo. En el 80% que se atiende la población en estos hospitales públicos lo va a sufrir en carne propia. Y ahí va a haber que levantar del piso nuevamente todo el sistema público. Claro, porque el negocio ya algunos se han llenado y la cuestión reventó socialmente, y va a haber que nuevamente desde el bolsillo del contribuyente nuevamente producir para levantar y llegar a lo que era el sistema público hace años atrás. Entonces, a nosotros esta vuelta que se va a dar y que se empiezan a sangrar de a poco los hospitales. Y como tú dices, hay personas que están tranquilas ahí administrando este tema y que van a apuntar a profundizarlo cada día más. Hoy día la cantidad de millones que se fugan a este sistema es como 4 veces el gasto público que está. Entonces al hospital hace una prestación, el ministerio se la devuelve en plata por lo que hizo. Pero si la saca para afuera se paga 4 y 5 veces la misma prestación afuera del valor que es en el sistema público. Entonces, y eso está ahí, está puesto. Y además es legal, que es lo más chistoso. Entonces hoy día, yo digo, es que la población somos nosotros, porque viene un desgaste. Nosotros podemos avanzar hasta acá. Pero si la población no entra hoy día a tomar parte en esta cuestión, va a sufrir una tragedia muy grande en todo el país. Acá me recuerdo ver un chiste que está circulando en internet que dice en relación con la siguiente: hay un paciente que en el chiste, entre paréntesis, es un adulto mayor, está en su cama, está conectado a una máquina de transfusión y tiene una bolsita con moneda. La transfusión dura en la medida en que va metiéndole moneditas a la máquina, y cuando se le acaba la plata, se le acaba la vida. Tengo una pregunta que te la voy a hacer a continuación, pero la verdad de las cosas es que vamos a comerciales primero y retomamos esta interesante entrevista con el presidente de la región del Biobío, de la FENAD y del Hospital Regional. Supermercado Paulita 2, calle Virimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop it. Hey, llegamos pa' inyectarte energía. ZK y Crack MC. Paulita 2, vendida por sus dueñas y siempre con la mejor calidad y bajos precios para usted. Ven a Paulita 2. Aquí encontrarás lo que siempre quisiste. Ven a Paulita 2, aquí encontrarás la mejor calidad en frutas, verduras, lácteos, bebidas, vinos y licores, y de todo para su hogar. Visítanos allí, en el corazón de Los Lirios, en Concepción. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Supermercado Paulita 2. Vicepresidente de la FENAD de la región del Biobío y del Hospital Regional. También les recuerdo a nuestros estimados webvidentes que estamos en un enlace en directo con Rudy Bustos de la radio del adulto mayor. Edgardo, yo te quería plantear el siguiente tema casi como una reflexión, porque ya estamos llegando a la última parte de esta entrevista, y se trata de lo siguiente. Por ahí, conversando un día, también un tema, pero en forma muy tangencial respecto a la salud, veíamos que hoy día efectivamente el profesional de la salud, en términos generales,
Yo entiendo de que hay gente que honra su juramento, pero también entiendo que hay hoy día, desgraciadamente, una gran mayoría que se titula y sale a laborar ávido de ganar dinero. Pero también me explicaban de que un estudiante universitario hoy día, ¿ya?, que se mete por la motivación que sea a estudiar medicina y que egresa, ¿ya?, que se titula, ¿ya?, queda endeudado por 20 años. ¿Ya? Y obviamente que un estudiante de medicina, un doctor que queda endeudado con 20 años, por 20 años o más con la universidad, no queda endeudado en las mismas cantidades que queda endeudado aquel que se titula de profesor, por ejemplo, y sí, no es por desmerecer, pero lo cierto está en que bajo esa particular condición, un doctor que tiene una fuerte deuda, y que generalmente es con la banca, ¿ya?, por haber estudiado, ¿ya?, obviamente que se tiene que cobrar, tiene que sacar las cuotas de algún lado para pagar. Pero eso es muy poco la deuda, Antonio, con un 7% de su sueldo. Así que imagínate si un profesional médico luego te empieza ganando 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Pero bueno. En el servicio público, más o menos, sé que no estoy equivocado. Es así, ¿no? Consulto también. Es factible que haya una explicación, no para todos, claro. Eso está claro, no para todos. Pero ¿puede haber una explicación en el tema de la educación? ¿En el actual sistema de la educación? ¿Tú crees que metiendo mano en el actual sistema de la educación también se pudiera mejorar lo que es la salud pública en este país? Sí, pero yo creo que el tema económico es parte. Pero hay otro problema que es importante, que es la línea de formación que tienen en medicina, la escuela de medicina. Antes eran los salubristas, había una especialidad que eran médicos salubristas. Entre paréntesis uno le dice doctor, pero en Chile hay harto pocos doctores, porque todos son médicos en general, los doctorados vienen después. Entonces el tema es que había una línea salubrista que a ti te formaba con una línea pública. Y ese eran profesores que tenía que ver, digamos, con potenciar todo lo que era público. Y dentro de eso iba el tema valórico, el tema de los compromisos, el tema del por qué se seguía esta carrera. Entonces, esa línea dentro de la universidad fue desapareciendo. Hoy día ya no quedan esos salubristas, que fueron los fundadores, digamos, del sistema público nacional. Entonces, pero también hay que reconocer que el gobierno, de alguna forma, y todos los gobiernos tampoco han incentivado que mejorar los sueldos, por decir así, de los médicos dentro del sistema público, porque las diferencias son abismantes de cómo se enriquecen en la privada, en su consulta privada después de las 4 o las 5 de la tarde. Claro. Entonces, obviamente que a nadie le va a interesar. Lo que pasa es que ellos hacen un mercado dentro del hospital, sacan los clientes de ahí, pero después van a ganar plata al sistema privado. Entonces, lo mínimo que quieren estar, después que ya se titulan, sacan un posgrado, su especialidad es en el sistema público. Ahora, claro, hay algunos que están ahí, que han permanecido. Y ellos, yo entiendo que son los médicos que están a cargo de unidades, de servicios completos, y que han permanecido por una u otra forma ahí, porque también hay que recordar de que cuando hay problemas ellos sacan también su dirección y se la pasan, y el hombre que no tiene plata o no tiene posibilidad de operarse ahí o hacer un tratamiento, bueno, tiene que vender sus cositas, endeudarse, hacer un préstamo, pero va a solucionar el tema de la consulta el mismo. Y allí la atención también es muy diferente a la que se da acá en la mañana, por ejemplo. Entonces, este es un tema que tiene que ver con un tema mucho más profundo. Yo entiendo que el tema económico es una cosa que el Estado debe también meterle más plata a los médicos, que yo no puedo entender cómo un médico puede atender bien si está 48 horas metido en un hospital donde tiene una cama, y que cualquier ser común y silvestre, para poder hacer cualquier labor, se supone que dentro de las 8 horas la puede hacer medianamente bien. Entonces uno se pregunta, bueno, las fugas, que si tiene un contrato de tantas horas y va a estar 1 día y medio, 2 días dentro del hospital, el hombre se va a fugar y va a ir a atender su consulta, pues, si está claro el cuento. Pero esas cuestiones que se deben transparentarse las permite el sistema hoy día. Por eso que uno, cuando habla del sistema de salud con una reforma que fue hecha a la medida de lo que algunos querían y no de la necesidad de un pueblo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces,
yo francamente le hablo de una contrarreforma en la cual se plantea un país y que lamentablemente las reformas tienen espacio de 50 años para poderse ejecutar. Correcto. Estamos volviendo quizá a una pregunta que le hicimos a un invitado en un programa anterior, cuando hablábamos de que, y usando las propias palabras de ellos, o sea, Sebastián Piñera decía: yo soy el representante del gobierno de Chile, en un discurso por ahí afuera. Ginspeter y otros ministros decían: somos los representantes del gobierno, y la verdad las cosas que esos son los representantes del gobierno de Chile. La pregunta es: ¿quién gobierna Chile? Bueno, estamos terminando este programa. Quiero recordar, se nos había olvidado y pedimos las respectivas disculpas, recordarle a nuestros amigos que ya está circulando hace un par de semanas atrás el periódico Resumen con interesantes artículos, y que, entre paréntesis, aprovecho de regalarte. Para ti. Si nosotros estamos incumplidos con la organización. ¿Quisiera dar una visita yo? Por supuesto. ¿Tienes la palabra? Distinguido amigo, me gustaría hacerle una invitación. Tenemos este día el jueves 3, el día jueves 3 de mayo, tenemos una reunión en el Colegio Creación a las 19:30 horas para ver cómo defendemos como las comunidades cercanas a Collao la posible construcción de edificios que se van a hacer a la orilla del cerro, de un cerro de muy mala calidad, que todos sabemos que anteriormente ha sido declarado de muy mala calidad para la construcción, y ahora sí, al parecer con el terremoto, supongo yo que se arreglaría, y que se arregló la calidad de la tierra y ahora está mejor y ahora se puede construir, una cosa irrisoria, pero así parece que resulta. Entonces nos vamos a reunir ahí para que ustedes sepan y se informen directamente y hagan preguntas a las personas que van a venir. Nosotros tenemos en Collao problemas de agua lluvia, tenemos problemas de agua servida y tenemos también problemas viales. Nosotros acá, para salir muchas veces en las horas puntas desde Los Fresnos, desde Las Vegas de Nonguén a llegar a Carrera, nos demoramos en un recorrido que normalmente debiera demorarse 5 minutos, nos demoramos 20, 25 y hasta media hora. Lo que yo me pregunto, ¿cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder agregándole toda la cantidad de gente que estos caballeros pretenden hacer? Y desde el gobierno, de las personas que están dirigiendo esto, creen que nosotros somos gallinas y sencillamente donde caen 100 gallinas caen 1500 más. Entonces me gustaría que nos acompañara. Estamos el día jueves 3 de mayo a las 19:30 horas en el Colegio Creación. Estamos todos invitados, y si nos está escuchando usted y nos puede acompañar, y lleve más gente, porque necesitamos harta gente para que estos caballeros sepan que no estamos solos y nosotros no somos los que estamos hablando, los que estamos aquí desparramando por este asunto. Los invito desde ya. Bueno, entre paréntesis, hay una cosa que recordarle a los amigos. Tiempo atrás hicimos una denuncia por el vertimiento de aguas servidas por parte de Desvío de manera irresponsable y con conocimiento de la autoridad durante un periodo de por lo menos un año, que califica para declarar toda la zona de la intercomuna en emergencia sanitaria. Estamos hablando de un fuerte escurrimiento. Y respecto a la situación que se da acá en Collao, tal como lo dices tú, Sergio, efectivamente acá el sistema de escurrimiento de agua servida está colapsado, está francamente saturado. La capacidad de carga del sistema hoy día ya no da para más, y sin embargo se siguen entregando factibilidades técnicas, o sea, permitiendo la construcción de condominios, edificios o poblaciones planas. En este momento son alrededor de 4 o 5 los conjuntos habitacionales que se están construyendo en el sector de Collao, Los Lirios, Los Fresnos, Palomares, Valle de Nonguén, y que la verdad las cosas el sistema ya está colapsado. O sea, cuando estas viviendas sean ocupadas y el sistema empieza a funcionar, empieza a descargar, no sabemos qué va a pasar aquí. Realmente tú tienes razón. Acá consideran que somos gallinas y estamos viendo como gallinas. Les recuerdo, la gallina come donde caga. Y así estamos en Collao. Bueno, hemos llegado a la parte final. Tenemos el último bloque, que es el minuto feliz, que puede ser más o menos un minuto, en el cual cada uno de los integrantes se puede referir al tema que quiere. Rudy, ¿estás ahí todavía? Sí. Te doy la palabra para que disfrutes de tu primer... por favor, más fuerte, acércate al micrófono, más fuerte, pero tienes tu minuto feliz para que te refieras a cualquier tema que tú quieras. Bueno, yo referirme siempre a lo que me refiero hacia aprovechar hacia el adulto mayor, ¿ya? Y ojalá que las políticas cambien un poco. Haber estado con Antonio, nosotros, sí, y con Sergio y con el don Edgardo, que es el presidente, haber conversado y haber conversado
temas tan importantes relacionados con la salud y tan importantes hacia el adulto mayor. Creo que esta no va a ser la primera vez que Radio del Adulto Mayor, junto a Collado TV, tu programa, vamos a estar juntos. Así que un fuerte abrazo, colegas, y un gusto por haberme invitado. Muchas gracias. El gusto es nuestro. Sergio, te toca. Bueno, amigos, yo hoy día quisiera hacer una reflexión respecto de la realidad que estamos pasando en Chile. Se dice que tenemos el periodo donde más empleo tenemos, que todos están trabajando y sin embargo nunca vemos que los frutos llegan a los de más abajo. Siempre la gente trabaja por muy poca plata. Todos sabemos que las cosas en Chile suben y suben y suben porque resulta que no hay ningún control. El sistema socioeconómico que tenemos de libre comercio, la verdad las cosas es que no es para nada. Comunicaciones dicen relación con que no hay ningún obstáculo para filmar o fotografiar a carabineros en acto de servicio en la vía pública, ¿ya? Pero también dice relación una segunda comunicación respecto de que los medios de prensa deben ser respetados sea cual sea su origen. Y al respecto quiero recordar que hoy en día, según la legislación vigente, para ejercer la labor de prensa no se requiere ser periodista. Cualquier ciudadano puede ejercer la labor de prensa en cualquiera de sus funciones: entrevista, edición, fotografía, etcétera. Y respecto de los medios acreditados, formalmente acreditados, cualquier institución bajo cualquier orgánica, cualquier ley, puede a su vez constituirse en un medio de prensa, desde una organización comunitaria funcional hasta organizaciones educativas, etcétera, etcétera, como ocurre por lo demás por numerosos medios. Al respecto quiero recordar que eso está permitido en la legislación chilena. Un ejemplo que no tiene que ver, por ejemplo, valga la redundancia, con el tema de la prensa y que tiene que ver con el tema de la educación, y que lo voy a mencionar porque es una de las aberraciones que tiene este sistema. El teniente de ejército que estuvo involucrado en el asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y que quemó viva a Carmen Gloria Quintana, que logró sobrevivir, o sea, esto no tiene nada que ver con que sea un funcionario del ejército. Yo creo que hay gente de mucho valor en aquella institución, pero lo cierto está que en el caso específico de este teniente no podemos hablar, no podemos referirnos a él, sino es como se refiere específicamente a un chacal, porque es un chacal. Este fulano es un sostenedor de un colegio particular y la legislación lo permite. Bueno, sin irse a ese extremo, la verdad es que las cosas es que hoy día, respecto a los medios de prensa, cualquiera puede ejercer aquella función y la puede ejercer legítimamente y acreditando a su personal, constituyéndose jurídicamente. Ha ocurrido que días atrás, personal de Carabineros, de forma ilegal y arbitraria, ha detenido a 2 funcionarios de la organización comunitaria Prensa Ciudadana por filmar y fotografiar a carabineros en acto de servicio, que efectivamente fueron filmados y fotografiados en condiciones que no eran muy legítimas. Y bueno, esto efectivamente les molestó. En el entendido que tenemos un documento que acredita que esto no es ilegal y es perfectamente permisible, esta detención constituye una detención ilegal y arbitraria y que viola en definitiva los derechos establecidos para esta organización en la ley 19.418, además de los derechos establecidos en la Carta Fundamental y en los acuerdos suscritos por Chile en las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión. Quiero recordar que mañana se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Lo grave de esto, además, es que personal de Prensa Ciudadana ha sido violentado física y emocionalmente, verbalmente, con golpes, con garabatos, hay que decirlo, y además uno de estos muchachos se le ha robado por personal de Carabineros en un acto de servicio, se le ha robado su credencial y soporte técnico de su cámara con valioso material audiovisual. Esto ha sido puesto en conocimiento del jefe de zona de la región del Biobío, pero también ha sido puesto en conocimiento del teniente coronel Ramiro Larraín Donoso. Esperamos que Carabineros de Chile respondan y para terminar quiero leerles el último párrafo de la carta que le hemos dirigido este viernes, el Día del Carabinero, al jefe de zona de la región del Biobío, presentando total y absolutamente todos los antecedentes, del cual tenemos respaldo audiovisual y que no fue sustraído por Carabineros. En el último párrafo le decimos a Carabineros que es particularmente lamentable para el suscrito de la carta, que toca que soy yo mismo,
el tener que dirigirse a usted en estos términos precisamente en el día que vuestra institución celebra 85 años de su creación. Sin embargo, como ciudadano y en honor al cargo, me parece ineludible el tener que representarle que cuando un carabinero, en acto de servicio, cualquiera sea su grado, viola las leyes, en presencia o con conocimiento de sus oficiales o sus mandos inmediatos y superiores, mismos que juran respetar sagradamente estos, ante Dios y ante la ley, es la institución toda quien comete la falta. Y en esto no hay ni orden ni patria. Esto lo sustentamos y hoy día, en el Día del Trabajador, quiero manifestarle a nuestros socios de que hemos recibido la solidaridad de numerosas organizaciones y que están dispuestas a apoyarnos en el entendido que la labor que nosotros cumplimos va en defensa de la movilización social. Buenas noches, estimado presidente. Buenas noches, Edgardo. Ha sido un gusto tenerte a ti. Sergio. Me estoy adelantando. Disculpas. Antes de despedirme, no, 2 minutos feliz. Bueno, yo quiero dar las gracias. Primero que nada, solidarizar también con la carta, si es necesario que nosotros... Está dirigida a ustedes también. Ya, ok. Dar las gracias a Antonio, a Sergio Lara, a Jesús y a Sergio Fica, que forman este equipo, de que hacen posible por lo menos tener el contacto, digamos, con quienes son nuestra primera preocupación, que es la población. En términos de salud, quiero recordarles que el plebiscito, que ya comenzó el 30 de abril y se extiende hasta el 6 de mayo, consta de preguntas como, por ejemplo, ¿considera usted que la salud debe ser un derecho garantizado por la Constitución? ¿Piensa usted que se debe fortalecer el sistema público de salud mediante la entrega de financiamiento de recursos humanos y materiales? ¿Cómo debe ser financiada la salud pública chilena? ¿Por el Estado directamente a través de los impuestos generales? ¿Por cada persona particularmente? ¿O a través de FONASA o ISAPRE? ¿Cree usted que las instituciones de salud deben ser sin fines de lucro? Y 5, ¿piensa usted que los usuarios y los trabajadores de la salud deben participar en la toma de decisiones en el tema de salud? Esto, la idea es de que puedan participar arriba de 14 años por internet o bien a partir de mañana en los hospitales o el paseo peatonal. Muchas gracias. Ya está, pues, ahora sí retomo. Buenas. Supermercado Paulita 2, calle Virimelis 1696, población Los Lirios. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, now we trying to stop. Hey, llegamos pa' inyectarte energía.